Muy bien, buen día para todos. Estamos empezando con la clase de hoy. Tenemos para hoy un tema que es un poco denso, pero que es relativamente corto, que es ver el proceso de replicación. Esto es ver cómo se forman las dos copias del ADN hijos y cómo es que se forma la duplicación del ADN. Y creo que entender bien el proceso es más fácil si entendemos qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer la enzima clave del proceso, que vendría a ser la ADN polimerasa. Y la ADN polimerasa va a ser la enzima que fabrique las hebras nuevas de ADN. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que si la comparamos con la ARN polimerasa, la ARN polimerasa que vimos la vez pasada y la anterior, que era la enzima que hacía el proceso de transcripción, que fabricaba ARN, la ARN polimerasa solita se podía apoyar sobre el promotor, gracias a los factores basales de transcripción, ¿sí? Y gracias a los factores específicos que se unían a las regiones de enhancer o silencer, activaba o inhibía la transcripción del gen. ¿Sí? Una vez que estaba activada, la ARN polimerasa podía solita empezar a avanzar sobre la región que se transcribe, abrir las dos hebras, tomar el molde y empezar a fabricar una hebra de ARN desde cero, y desde no tener ningún nucleótido. Bien, vamos a ver que hay ciertas diferencias con la ADN polimerasa, aparte de que la ADN pol fabrica ADN y no ARN. ¿Sí? La primera diferencia es que la ADN polimerasa no puede separar las dos hebras. Es decir, la ADN polimerasa necesita que el molde venga de cadena simple. Y a ese molde lo va a leer desde el 3' hacia el 5'. ¿Sí? La misma dirección de lectura que tenía la ARN polimerasa. Entonces esa es la primera diferencia. La ADN pol va a requerir de otra enzima que separe las dos hebras del ADN y que eso le permita tener el molde de cadena simple. La segunda diferencia es que la ADN polimerasa no puede empezar a poner nucleótidos a ese molde si no tiene una parte ya hecha de cadena doble. Esa parte ya hecha la llamamos primer o cebador en español. Tiene que estar en el sentido 5' 3', y la ADN polimerasa le va a ir agregando nucleótidos del ADN según sean complementarios y en sentido antiparalelo a la hebra molde. ¿Sí? O sea, lo que hace la ADN polimerasa simplemente es estirar ese primer o cebador. ¿Sí? Un detalle curioso es que al ADN polimerasa no le importa si ese primer es una hebra de ADN o si es una hebra de ARN. De cualquier manera, puede usarlo como primer o cebador y a partir de esa molécula, a partir de esa parte de cadena doble, empezar a producir la hebra nueva. ¿Sí? Esa sería la primera de sus actividades, que podemos llamar actividad
5' 3' polimerasa. Y esa es la primera de sus actividades. Fabrica ADN en el sentido 5' 3' a partir de un molde de cadena simple y comenzando con un primer que ya tiene que venirle hecho. No lo puede fabricar ella. ¿Sí? La segunda de sus actividades tiene que ver con una capacidad que tiene, que llamamos 3', 5' exonucleasa, exonucleasa, ¿sí? Que vendría a ser en el sentido contrario, ¿sí? 3', 5'. Esta actividad exonucleasa es de cadena simple y sucede que si la ADN polimerasa por error llegase a unir un nucleótido a la hebra nueva que está fabricando, que no sea complementario y antiparalelo con el molde, supongamos que en el molde hay una T, hay una timina, lo lógico sería que agregara una adenina, ¿sí? Pero por error agrega una citosina, una guanina, ¿sí? Agrega una base que no es complementaria con esa otra. Entonces lo que va a pasar es que ese nucleótido no va a formar una doble hélice y va a quedar de cadena simple, ¿sí? Entonces la ADN polimerasa es como que puede retroceder y quitar ese nucleótido que puso equivocadamente. Es decir, tiene la capacidad de corregir sus propios errores, ¿sí? Es muy raro que se equivoque y ponga un nucleótido equivocado, ¿sí? Pero si lo hace, tiene la potencialidad de corregir ese error, ¿sí? Entonces, esa es la segunda de las actividades. 3', 5' exonucleasa, ¿sí? Capacidad para romper los nucleótidos en el sentido contrario. A veces se le dice a esto en inglés proofreading, como prueba de lectura, que vendría a ser la capacidad de corregir sus propios errores. Bien, la tercera de sus capacidades es quizás un poco más de las complejas de ver, es 5', 3', también exonucleasa, pero de cadena doble. Imagínense que tenemos un molde que sería la hebra negra, ¿sí? Un primer o cebador, que sería esta partecita negra de acá, y que la ADN polimerasa fue fabricando la hebra nueva acá en rojo, agregando un nucleótido a la vez y avanzando, un nucleótido a la vez y avanzando, hasta que se topa con una parte que ya era de cadena doble, ¿sí? Que está en el sentido 5', 3'. ¿Sí? La ADN polimerasa lo que hace es tomar del núcleo, del nucleoplasma, nucleótidos para fabricar ADN, ¿sí? Que serían nucleótidos con adenina, timina, citosina y guanina, y con desoxirribosa, ¿sí? En eso se parece a la ARN polimerasa, ¿sí? Los nucleótidos que va a tomar del medio van a ser
no solamente el sustrato, sino también la fuente de energía del proceso, pero lo que no puede hacer es unir la hebra nueva que fabricó con esta parte que ya estaba hecha. ¿Sí? Esa falta de unión es un lugar donde falta el enlace fosfodiéster, falta que se una el fosfato con la pentosa del nucleótido nuevo. ¿Sí? Entonces, lo que puede hacer la ADN polimerasa es ir rompiendo esta cadena de doble cadena, esta parte de doble cadena, ¿sí? Saca un nucleótido y eso le da un nucleótido de cadena simple que puede reemplazar por uno nuevo, ¿sí? Pero de nuevo se va a producir un espacio donde falta el enlace fosfodiéster, ¿sí? Entonces lo que hace es repetir lo mismo, saca el nucleótido de más adelante y pone uno nuevo y avanza, y va a repetir eso hasta reemplazar toda esa hebra de doble cadena que le habíamos dado, esa parte de doble cadena que le habíamos dado, la va a reemplazar por una hebra nueva, ¿sí? En inglés se le suele decir a los lugares donde falta el enlace de fosfodiéster, se le suele decir NIC. Sí, entonces a esta habilidad de ir como traspasando el nick, llevándolo hacia el borde, ¿sí? A esta habilidad se le dice en inglés nick translation, y traslación del nick, como que lo va moviendo a ese lugar donde falta el enlace fosfodiéster hasta llegar al extremo, ¿sí? Donde va a terminar la síntesis del ADN nuevo, ¿sí? Entonces, tiene la capacidad de corregir sus propios errores y tiene la capacidad de reemplazar una parte de cadena doble por una parte más nueva, ¿sí? Que fabrica ella misma a medida que va avanzando, ¿sí? Esas son habilidades que no tenía la ARN polimerasa, ¿sí? Se parecen en el hecho de que las dos toman nucleótidos, ¿sí? Aunque los nucleótidos son distintos, porque la ARN polimerasa toma nucleótidos con adenina, uracilo, citosina y guanina, y esos nucleótidos tienen ribosa, que le permiten fabricar ARN, y la ADN polimerasa toma nucleótidos con adenina, timina, citosina y guanina, que son nucleótidos con desoxirribosa y que les permite fabricar el ADN, ¿sí? Bien, ¿se entendió entonces las actividades que tiene la ADN polimerasa? Bien, entonces, veamos cómo ocurre el proceso de la replicación. La replicación va a comenzar en una secuencia especial de nucleótidos que llamamos secuencia ORI. Y es muy importante que tengan en cuenta que la secuencia ORI no es un promotor y no es una UG. ¿Sí? Es una secuencia completamente distinta a esas dos. ¿Sí? El promotor vendría a ser el sitio de inicio de la transcripción, es decir, la síntesis de ADN,
El AUG sería el sitio de inicio de la traducción, o sea, la síntesis de proteínas, y el sitio ORI es el sitio donde va a comenzar la replicación, la duplicación del ADN. Sí, entonces es una secuencia completamente distinta a las otras dos, no se las pueden confundir. ¿Sí? ¿Qué es lo que cada secuencia marca el inicio de qué proceso? Bien, entonces, la replicación tiene una serie de propiedades, ¿sí?, que vamos a ir viendo, y la primera es que la replicación es bidireccional. Esto sucede porque en la secuencia ORI se van a armar dos complejos replicativos, ¿sí?, un complejo de enzimas que va a avanzar hacia la derecha y un complejo de enzimas iguales que va a avanzar hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, a partir del sitio de origen, la replicación va a comenzar en las dos direcciones, izquierda y derecha. ¿Sí? Si hablamos de, por ejemplo, bacterias, en procariotas en general, tenemos un solo sitio de origen de la replicación para todo ese ADN circular, pero ya en eucariotas tenemos más de un sitio de origen, ¿sí? Es de imaginarse que como hay más de una molécula en eucariotas, hay más de una molécula de ADN, es esperable que cada molécula de ADN tenga su sitio de origen de la replicación, si no, no se duplicaría, ¿sí? Pero más allá de eso, que es evidente, cada molécula de ADN tiene varios sitios para iniciar la replicación, ¿sí? Ya vamos a ver que eso va a formar distintas burbujas de replicación. Bien. La primera de las enzimas que forma parte del complejo replicativo es la helicasa. Helicasa es la enzima que tiene la potencialidad de separar las dos hebras del ADN, ¿sí? Cosa que no podía hacer la ADN polimerasa, iba a depender de esa helicasa para poder ir separando las dos hebras del ADN. Sí, esto tiene una cosa curiosa, que es que a medida que el complejo replicativo va avanzando y la helicasa va abriendo las dos hebras, lo que se va produciendo es como cuando uno agarra el cable del cargador del celular, miren que son esos cables a veces medio finitos, chatitos, que si uno quiere ponerse a enderezarlo, lo agarra desde la punta y lo va enderezando, y avanza, lo endereza y avanza, lo endereza y avanza, llega un punto que se genera tensión en la punta y el cable comienza a girar, ¿sí? Lo mismo le podría suceder al ADN con esto de que la helicasa vaya separando las dos hebras. ¿Sí? La helicasa, al ir separando las dos hebras, va generando tensión en la molécula de ADN. Y no se puede dejar que esa molécula de ADN gire de manera descontrolada. Entonces hay otras enzimas que se llaman topoisomerasas, y las cuales está la 1 y las cuales está la 2, y no importa la diferencia entre ellas, que lo que hacen es cortar
una de las cadenas del ADN, permitir que la molécula de ADN dé un giro completo y después vuelve a unir los extremos que cortó. Es decir, va como desenrollando esa tensión que se genera por la helicasa. ¿Sí? Entonces tenemos como encima del complejo replicativo la helicasa, y mucho más adelante del complejo replicativo está la topoisomerasa, haciendo eso de permitir que el ADN dé una vuelta y volviéndolo a unir. ¿Sí? Bien. La segunda enzima del complejo replicativo, que está pegada a la helicasa, es la primasa. ¿Sí? La primasa va a ser la enzima que fabrica los primers que necesita la ADN polimerasa. ¿Sí? Y vamos a tener una primasa para la hebra de abajo y una primasa para la hebra de arriba. Entonces, si tenemos acá en el centro el sitio de origen, la hebra de abajo es la que va desde el 3' hacia el 5', entonces la dirección de síntesis de la hebra nueva, del 5' al 3', es avanzar desde la izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Entonces partimos del sitio de origen, que está en el centro de esta burbuja de replicación. A partir del sitio de origen, la primasa puede fabricar el primer. ¿Sí? Que por cierto, la primasa es un tipo de ARN polimerasa y el primer que fabrica es evidentemente de ARN. ¿Sí? Cosa curiosa que las ARN polimerasas no necesitan primer para fabricar hebras. ¿Sí? Entonces, la primasa fabrica el primer y pegada a ella está la ADN polimerasa, que puede tomar ese primer que está desde el 5' hacia el 3', y ir agregando un nucleótido a medida que el complejo avanza. Si el tema es que el complejo avanza hacia la derecha, y para la hebra de abajo la dirección de síntesis también es hacia la derecha. ¿Sí? Eso nos va a dar una propiedad de la duplicación del ADN, que es que la duplicación es continua y discontinua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hebra de abajo se va a fabricar en forma continua. A partir de un primer de ARN, la ADN polimerasa puede ir agregando un nucleótido a la vez y ir avanzando. Si se equivoca, puede eliminar el nucleótido, ¿sí? Y va avanzando. Esa va a ser la hebra continua, que se va a fabricar de manera continua. El tema viene con la hebra de arriba. ¿Por qué? Porque el complejo replicativo que se encarga de la replicación de la hebra de arriba es el que avanza hacia la derecha. Pero para la hebra de arriba, la dirección de síntesis del 5' al 3' queda apuntando hacia la izquierda. Entonces, si el complejo replicativo avanza hacia la derecha, lo que pasa es que cada vez que avanza el complejo replicativo se aleja del lugar en donde tiene que poner un nucleótido. ¿Sí?
Eso va a generar un problema en la replicación que es realmente difícil de imaginar y difícil de explicar cómo se soluciona. Si no tienen que saber cómo es que se fabrica, solamente tienen que saber que una de las dos hebras se va a fabricar de manera continua y la otra de las hebras se va a fabricar de a pequeños fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. Y esa va a ser la hebra discontinua. ¿Sí? Para el complejo que avanza hacia la izquierda, le va a pasar lo mismo. Va a tener una hebra que se fabrica de manera continua, que en este caso va a ser la hebra de arriba, ¿sí? Que va a ir desde el 5' hacia el 3', y va a tener una hebra que se fabrica de manera discontinua, con muchos primers y muchos fragmentitos de ADN, ¿sí? Y dejando muchos nicks, muchos lugares donde falta el enlace fosfodiéster. Bien, entonces, a medida que la helicasa va avanzando, ¿sí? Aparece otra serie de proteínas que se unen a las moléculas de ADN de cadena simple y que impiden que se vuelva a formar la doble hélice, ¿sí? Esas proteínas se llaman SSBPs, del inglés Single Strand Binding Protein, o sea, proteína de unión a cadena simple. Si no tiene nada original el nombre, es una proteína que se une a las moléculas de ADN de cadena simple y que lo que hacen es impedir que las hebras se vuelvan a juntar, ¿sí? Entonces, si tenemos una hebra, una molécula de ADN eucariota, tiene más de un sitio de origen, ¿sí? En cada sitio de origen se van a armar dos complejos replicativos que van a avanzar uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y para cada uno de ellos va a haber una hebra continua y una hebra discontinua. ¿Sí? Cuando los dos complejos, el de esta burbuja y el de esta otra, se choquen acá en el centro, va a terminar el proceso de replicación. Termina cuando se chocan los complejos o cuando llegan al extremo de la molécula de ADN. ¿Sí? Bien, y aquí viene la propiedad más importante que tienen que saber sobre la replicación. La replicación es semi-conservativa. Esto quiere decir que de la doble hélice original, de la molécula de ADN original, va a quedar en cada molécula hija solamente la mitad. Por eso es semiconservativa, ¿sí? Se va a conservar una de las dos hebras y la otra hebra de esa molécula hija va a ser una hebra nueva recién sintetizada. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con el hecho de que la replicación sea semiconservativa, que una de las dos hebras va a ser vieja y la otra de las dos hebras va a ser nueva. ¿Sí? Bien, entonces estamos con que se fabricó una hebra nueva, pero esa hebra nueva tiene nicks por todos lados y fragmentos de ARN, que son los primers, por todos lados. Y entonces va a venir una enzima, una ADN polimerasa, que va a
romper esos primers, ¿sí? Se van a degradar los primers de ARN y eso va a dejar espacios donde puede venir otra ADN polimerasa y fabricar en donde estaba el primer una molécula de ADN, ¿sí? De cualquier manera siempre quedan nicks, siempre quedan lugares donde falta el enlace fosfodiéster y la ADN polimerasa no puede hacer nada al respecto, ¿sí? La única que puede hacer algo al respecto es una enzima que se llama ligasa. La ligasa es una enzima que puede fabricar el enlace fosfodiéster donde falta. Bien, entonces replicamos el ADN primero con los primers de ARN, después eliminamos los primers de ARN y usamos los pedacitos de ADN que quedaban como primer para producir la molécula de ADN nueva, la hebra nueva, ¿sí? Entonces, imagínense que yo a esta célula la alimento con nucleótidos con timina radioactiva, ¿sí? Esto es una pregunta que suele aparecer en los parciales y siempre es difícil de responder, ¿sí? Si yo le doy timina radioactiva, la célula va a utilizar esa timina para los nucleótidos que van a formar parte del ADN en la replicación, ¿sí? Entonces, como la radioactividad es una propiedad de los átomos, ¿sí? Vamos a encontrar radioactividad donde sea que vayan a parar los átomos de esa timina. Es decir, van a ir a parar a las hebras nuevas, ¿sí? Es decir que en las dos moléculas hijas de ADN va a haber una hebra nueva y una hebra vieja, y por lo tanto en las dos moléculas del ADN van a haber átomos con esa radioactividad. Eso tiene que ver con el proceso de que sea semiconservativo, ¿sí? Que va a haber una hebra nueva y una hebra vieja para cada molécula hija de ADN. Bien. Después, cuando esta célula entre en el proceso de división celular, lo que va a pasar es que esas dos moléculas de ADN hijas se van a convertir en las dos cromátides del cromosoma. No sé si se acuerdan que habíamos visto en la clase antes del primer parcial que los cromosomas eran como crucecitas que tenían brazos de arriba y de abajo, ¿sí? Y que si tomábamos el brazo de arriba y el brazo de abajo de un costado, el costado izquierdo, eso era una cromátide y la otra era su cromátide hermana, ¿sí? Las cromátides vienen a ser cada una molécula de ADN plegada y recontraplegada, ¿sí? En su máximo nivel de compactación, y vienen a estar formadas por este ADN que se fabricó en el proceso de replicación. Es decir, que si seguimos con lo de la radioactividad, ¿sí? No solamente va a haber radioactividad en cada una de las moléculas hijas de ADN, porque va a haber radioactividad en las hebras nuevas, sino que vamos a encontrar radioactividad en cada una de las cromátides de cada uno
de los cromosomas, ¿sí? Porque todas las moléculas de ADN se duplican y en la división celular todas esas moléculas forman las cromátides de los cromosomas. Entonces, en todas las cromátides va a haber radioactividad, ¿sí? Eso es una pregunta que suele aparecer, ¿sí? Si le damos timina radioactiva, ¿dónde va a aparecer la radioactividad en la división celular? Y la respuesta correcta es en todas las cromátides de todos los cromosomas, porque en cada cromátide hay una molécula hija que está hecha de una hebra vieja y una hebra nueva. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la semiconservatitud del proceso? Como les digo, es la propiedad más importante que tienen que comprender del proceso de replicación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede en los extremos? ¿Sí? Imagínense que tenemos una molécula de ADN original. Tiene una hebra que va desde el 5' hacia el 3' y la otra que va en el sentido contrario, del 3' al 5'. Luego de un proceso de replicación, las hebras originales en marrón nos van a quedar separadas en las dos moléculas hijas y para cada una va a haber una molécula de ADN nueva, ¿sí? Una hebra de ADN nueva que va a estar recién sintetizada. El tema sucede en los extremos, ¿sí? Porque si tenemos un primer o cebador en el extremo, ese primer va desde el 5' hacia el 3'. Y en la hebra de abajo tenemos lo mismo, pero del otro lado, ¿sí? Desde el 5' hacia el 3' tenemos ese primer. Ese pedazo de ARN no puede quedar en el ADN, entonces hay que eliminarlo, ¿sí? El tema es que si lo eliminamos, no hay manera de fabricar ADN en este extremo nuevo, porque para eso tendría que haber una parte de cadena doble con un primer que nos permitiera fabricar este pedacito. Pero eso no está, ¿sí? Entonces, siempre después de un proceso de replicación, las puntitas del ADN, que vendrían a ser, no sé si se recuerdan, cuando vimos la primera clase del segundo parcial, las puntitas del ADN vendrían a ser los telómeros, ¿sí? Los telómeros van a ser secuencias repetitivas de ADN que no tienen una verdadera información útil para la célula, pero lo que tienen de importante es que luego del proceso de replicación, los telómeros se van a acortar, ¿sí? Porque esto tampoco puede quedar con una hebra de ADN más larga que la otra. Entonces se va a degradar esta cadena de ADN de cadena simple, ¿sí? Se va a degradar por una enzima específica y la molécula hija va a ser más pequeña que la molécula parental. Y lo mismo en la molécula de abajo. Vamos a tener un extremo que sobresale de cadena simple que se va a degradar. Esto va a suceder en
todas las células, salvo en las células que tienen activa la telomerasa. Si la telomerasa, ya la hemos mencionado cuando hablamos del dogma, hace un par de clases, la telomerasa es una enzima que es capaz de fabricar ADN de telómero. ¿Sí? Que para eso la telomerasa tiene un molde que es una molécula de ARN. Por eso decíamos que la telomerasa también es una retrotranscriptasa, ¿sí? Porque hace el proceso inverso. A partir del ARN produce molécula de ADN. Entonces, sin entrar en mucho detalle, lo que hace la telomerasa es colocar su molde en la hebra nueva y usar ese molde para fabricar ADN en el sentido 5'3', ¿sí? Lo que hace es ir alargando la hebra vieja. ¿Sí? La telomerasa va produciendo el ADN nuevo, va produciendo el ADN nuevo unido a la hebra vieja, que va a ser una secuencia repetitiva. ¿Sí? La secuencia es TTAGGG. ¿Sí? De cualquier manera, en el extremo, vamos a tener que poner un primer para fabricar ADN en el telómero nuevo. ¿Sí? Y ese primer, que va a ser un primer de ARN, siempre se va a degradar. Entonces, la puntita siempre se va a terminar acortando. Pero, por la actividad de la telomerasa, el telómero se alargó. Entonces, por más que se pierda un poco de la puntita, no pasa nada, ¿sí? Porque ya el telómero está más largo que antes, ¿sí? Entonces, las células que tienen activa la telomerasa son, por ejemplo, las células madre, ya sean embrionarias o en el adulto. Tienen activa la telomerasa las células germinales, que vendrían a ser las células que producen gametas. Las gametas son espermatozoides y óvulos. ¿Sí? Las células que producen espermatozoides y óvulos tienen activa la telomerasa, y lamentablemente también se encuentra activa la telomerasa en las células cancerosas, y eso es lo que le permite a las células del cáncer poder duplicarse de manera ilimitada, ¿sí? Porque si no, cada vez que se duplican, perderían una punta del telómero hasta que se degrade todo el telómero, y después empezarían a perder genes. ¿Sí? Pero lamentablemente la telomerasa hace que no se pierda ADN telomérico en el proceso de replicación. Bien. No hay mucho que tengan que saber sobre el proceso de cómo es que la telomerasa produce el telómero, ¿sí? Lo más importante es saber qué hace, ¿sí? Que a partir de un molde de ARN produce ADN, y saber en qué células está activa, ¿sí? Las células madre, las germinales y en las células cancerosas. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Nada.
Bien, entonces, como lo que sigue es cambiar de tema, vamos a hacer ahora el intervalo. Son 8 y 10, volvemos 8 y 4. Pasamos entonces ahora a ver lo último que nos queda de la clase de hoy, que son los mecanismos de reparación del ADN. Estos son una lista de posibles mecanismos que, dependiendo del tipo de daño o cambio en el ADN, se puede dar algún tipo de mecanismo u otro. ¿Sí? No es que vayan a suceder todos en cualquier caso. Y el primero es el mecanismo de reparación de apareamientos incorrectos. ¿Sí? Sucede cuando la ADN polimerasa en la replicación se equivoca y pone un nucleótido que no es complementario con la hebra molde, lo cual, como dije al principio, es algo bastante raro que suceda, pero que sucede. Y seguido a ello falla el mecanismo de reparación de apareamiento incorrecto normal de la ADN polimerasa. ¿Se acuerdan que vimos que tenía la potencialidad de corregir sus propios errores? Bien, tienen que fallar las dos cosas. Tienen que poner un nucleótido equivocado y encima fallar en removerlo. ¿Sí? Entonces eso nos va a llevar a, por ejemplo, que nos quede una timina enfrentada a una guanina. Eso no es complementario y en esa región no se va a formar la doble hélice. El punto central de este mecanismo de reparación de apareamientos incorrectos es distinguir si hace falta cambiar la G por una A o si hace falta cambiar la T por una C. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio que hay que hacer? ¿Sí? Entonces, el punto central es la manera que tiene este mecanismo de distinguir la hebra original de la hebra nueva. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una secuencia, que es la secuencia GATC, que tiene una particularidad. ¿Sí? La secuencia GATC, si uno la lee desde el 5' hacia el 3', en una de las hebras dice GATC, y si la leemos en la otra hebra desde el 5' hacia el 3', también dice GATC. ¿Sí? A eso lo llamamos secuencia palíndromo. Y palíndromo como anitalaba latina. ¿Sí? Son esas palabras que se leen igual al derecho y al revés. ¿Sí? Acá en ADN, un palíndromo es una secuencia que se lee igual del 5 al 3 o del 3 al 5, como quieran verlo. ¿Sí? Se lee igual si la agarras en el mismo sentido. Entonces, sucede que esta secuencia GATC está repetida en las moléculas de ADN en varios lugares. Sí, está repetida varias veces. Y hay una enzima que lo que hace es agregarle un grupo metilo a la adenina en la secuencia GATC. Si la secuencia GATC está metilada por una enzima que se llama DAM metilasa. Entonces, como ven en el dibujito, las hebras originales en azul van a tener sus adeninas metiladas, mientras que la hebra nueva, al menos durante un cierto tiempo, va a tener la adenina sin metilar. ¿Sí? Esta diferencia permite a la célula distinguir cuál es la hebra vieja, que va a ser la que está metilada, de la hebra nueva, que va a ser la que no está metilada. ¿Sí? Entonces,
Estas secuencias nos permiten distinguir entre la hebra vieja y la hebra nueva. Después va a venir un complejo de enzimas que se llama MUT, que lo que hacen es producir un pequeño nick. Si rompen en algún lugar en la hebra nueva el enlace fosfodiéster, y viene una ADN polimerasa que va a reemplazar toda una secuencia de miles de nucleótidos por ADN nuevo. ¿Sí? De cualquier manera va a llegar un punto que va a perder su afinidad, se va a separar del ADN, y va a venir la ligasa y va a reponer ahí donde falte el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Es curioso que por un error de una sola base, ¿sí? Un solo nucleótido, se consumen miles de nucleótidos en fabricar un fragmento nuevo de ADN. ¿Sí? Es un mecanismo que, si quieren, despilfarra energía. ¿Sí? Pero bueno, es lo que hay. Bien. El siguiente mecanismo es la reparación por corte de base. Este mecanismo sucede, por ejemplo, cuando las bases sufren daños químicos, como puede ser oxidaciones, alquilaciones o desaminaciones, que provocan pequeños trastornos en la doble hélice. Si el caso que ustedes tienen que conocer es el de la desaminación de la citosina. ¿Sí? Desaminarla implica que pierda un grupo amino. ¿Sí? Lo que tiene de curioso es que si la citosina pierde un grupo amino, se convierte en otra base que es el uracilo. Y eso es una herejía absoluta. ¿Sí? No puede haber uracilo en el ADN, y menos que menos puede haber un uracilo enfrentado a una guanina. ¿Sí? Ni siquiera es complementario. ¿Sí? Entonces, eso genera un trastorno en la doble hélice que es detectado por una enzima que se llama ADN glicosilasa, que lo que hace en primer lugar es cortar la base. Recuerden que el nucleótido tenía tres partes: la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato. ¿Sí? Entonces lo que hace esta enzima es separar la base de la pentosa y el fosfato. ¿Sí? Y nos va a quedar un sitio donde falta una base, a pesar de que tiene todavía la pentosa y el fosfato. ¿Sí? El enlace fosfodiéster está, pero falta la base. Eso se llama sitio AP de apurínico o apirimidínico. Es decir, sitio donde falta una purina o sitio donde falta una pirimidina. ¿Sí? Después viene otra enzima que se llama AP endonucleasa, que va a quitar esa pentosa y el fosfato que estaban de más. ¿Sí? Nos va a quedar entonces un sitio de cadena simple, ideal para que venga una ADN polimerasa y agregue un nucleótido y vaya reemplazando lo que viene de cadena doble más adelante, trasladando el NIC, ¿sí? Por su habilidad de traslación de NIC, hasta que llega un punto que pierde afinidad y se desprende, y ahí viene la ligasa y une los nucleótidos formando el enlace fosfodiéster.
Bien. Entonces, eso es la reparación por corte de base. El siguiente mecanismo es la reparación por corte de nucleótidos. Este caso suele suceder cuando hay daños a las bases nitrogenadas que generan daños a la estructura de la doble hélice, sí, daños generalmente bastante más grandes que el cambio en una sola base, y son menos específicos, ¿sí? Son menos específicos. Entonces, el mecanismo consiste que un grupo de enzimas, cuyo nombre no importa, reconocen el daño a la doble hélice, ¿sí? Y generan dos nicks, generan dos lugares donde rompen el enlace fosfodiéster y todo un gran fragmento de ADN es reemplazado por una hebra nueva, ¿sí? Por una ADN polimerasa. El último de los mecanismos, bueno, perdón, no es el último, es la reparación directa, ¿sí? En este caso, en la reparación directa, lo que va a pasar es, por ejemplo, en el caso de los dímeros de timina, ¿sí? Sucede que la timina, cuando está repetida, timina-timina, suele ser sujeta a una reacción química en el cual las timinas se unen covalentemente y eso genera un trastorno en la doble hélice, ¿sí? Eso suele suceder por exposición a la radiación ultravioleta, ¿sí? La exposición a la luz y a la radiación ultravioleta suele estimular a las timinas a unirse covalentemente entre sí. En este mecanismo lo que va a pasar es que una enzima que se llama fotoliasa, tomando como fuente de energía la luz, va directamente a romper el enlace químico entre las timinas, ¿sí? Y reparar el error sin necesidad de fabricar ADN nuevo. ¿Sí? Este es un mecanismo en el cual no hace falta la ADN polimerasa, ¿sí? No hace falta fabricar más ADN. Y es curioso que el daño es producido por la luz y al mismo tiempo la luz sea la fuente de energía necesaria para la reparación del daño. Si ustedes buscan reparación de dímeros de timina, lo más probable es que encuentren algo acerca de reparación por corte de nucleótidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos la fotoliasa. ¿Sí? En los seres humanos la reparación de los dímeros de timina se hace por reparación por corte de nucleótidos y no por reparación por corte de bases. Perdón, reparación directa. Bien, ahora sí, entonces el último mecanismo es el mecanismo de reparación SOS. Sí, se lo llama así porque es un mecanismo que se activa durante el proceso de replicación cuando se encuentran grandes daños a la molécula de ADN original, ¿sí? Sucede que la ADN polimerasa, que se encarga del proceso de replicación, es bastante quisquillosa y
Si el ADN tiene daños, la ADN polimerasa no puede hacer la replicación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando el ADN está dañado, se activa todo un complejo de enzimas que intentan, en parte, reparar ese daño y que incluyen una ADN polimerasa que no es tan quisquillosa, que no se preocupa tanto por los daños, ¿sí? Si hay algún daño, lo que hace es agregar cualquier nucleótido y seguir adelante, a pesar de que cometa errores, ¿sí? Por eso se lo llama a este mecanismo también reparación con tendencia al error, ¿sí? Porque suele introducir muchos errores, muchos nucleótidos equivocados, esta ADN polimerasa, ¿sí? Y no tiene mecanismo de reparación de errores. Entonces, si bien puede parecer negativo que produzca tantos errores, ¿sí? La reparación SOS, hay que tener en cuenta el momento en el cual se activa este mecanismo. Si esto se activa en la replicación, estamos en un caso en el cual la célula o bien termina la replicación y se divide o directamente se muere, ¿sí? Entonces es una reparación de emergencia, ¿sí? Que produce parches que pueden o no solventar el error, ¿sí? Si la ADN polimerasa del complejo SOS puede seguir adelante y fabricar el ADN nuevo, a pesar de que tenga errores, entonces se podrá pasar a la siguiente etapa del ciclo celular, que va a ser la etapa G2, y ahí se verá si se pueden reparar los errores o no, ¿sí? Entonces esos son los mecanismos de reparación del ADN. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Hasta aquí vamos a llegar entonces con la clase de hoy. La clase que viene es la clase 18, que eh, es de un tema que no tiene nada que ver ya con el dogma, ¿sí? Con la clase de hoy terminamos de ver el dogma central de la biología molecular, y la clase que viene es un tema que no engancha bien en ningún momento de la materia, ¿sí? Es un tema que podría ir en cualquier lado, ¿sí? Porque siempre queda descolgado, ¿sí? Trataremos de hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? Recomiendo que le peguen una ojeada al PDF de la clase 18 porque es un PDF largo y complejo, ¿sí? Tiene muchos mecanismos que van a tener que estudiarse, entonces conviene que los hayan leído primero para que puedan hacerme preguntas o consultas durante la clase, ¿sí? Entonces, todavía no tienen parcelito, así que no tienen que estar preocupados por eso todavía. El parcelito va a ser el 24, así que les digo, estudien mucho y los veré el sábado. Chao. Chao, profe. Chao, profe.